Él es uno de los venezolanos más importantes del siglo XX. Hay gente que lo considera como su segundo padre por lo buena gente, por lo que ha ayudado, el cariño que ha dado. Yo soy uno de ellos. Le tengo un enorme agradecimiento por ser como es y además por el ejemplo que nos ha dado a todos los venezolanos. Él es pintor, es uno de los 100 más reconocidos por Europa como uno de los 100 más importantes pintores del siglo XX. Él es dibujante, él es grabador, él es cineasta, él es el hombre para aquellas personas que habían nacido cuando eso, o conocen la historia, del cuatricentenio de Caracas, aquel montaje que se hizo en el Conde, extraordinario, que se adelantó a su época, que eran, que eran montones de pantallas al mismo tiempo. Él es escenógrafo, él es Jacobo Borges. Jacobo, él es además, era el muchacho que limpiaba las botas y los zapatos de la gente en la plaza de Catia. Acabo de cumplir 89 años. Y yo quisiera que me hablara de la vida y de nosotros los venezolanos. Porque si alguien se está metido en política, ha sido asesor político y fundador de partidos importantes, en fin. Yo quisiera que me hablara de la vida y de nosotros los venezolanos. Y cómo llegamos a esto y cómo salimos de esto. Un abrazo, Jacobo, y bienvenido, y estoy emocionado de estar nuevamente conversando contigo. Bueno, gracias por todo lo que dice. Pero entrándole a lo que somos, bueno, tú sabes, yo la verdad que nunca he entendido ni he estado muy claro lo que es ser venezolano. Yo creo que uno pertenece no a una totalidad tan grande, sino a los amigos, a la familia, el sitio donde uno está. En el caso mío, que soy caraqueño, al Ávila. Hay un libro de un francés y él dice que los artistas pertenecen a un o a los cuatro a uno de los cuatro elementos: al agua, al fuego, a la tierra. Y hace ejemplo con escritores, por ejemplo, como en el Lampo, que lo coloca sobre la tierra. Y yo siento una afinidad con eso. El elemento que más me atrae a mí es el agua. Y es al que más miedo le tengo y le he tenido. Yo he estado a punto de ahogarme en una bañera, una cosa increíble. Tenía yeso en las piernas y me caí mientras que me bañaba y quedé trancado y no podía levantarme. Yo veía cómo subía el agua. Al final vino un mozo del hotel y cerró la ducha. Y de esa perspectiva, por ejemplo, hay gente que siente que el venezolano lo siente por la música. Y hay grandes músicos como Simón, por ejemplo, que la gente se identifica con él, se identifica como parte de Venezuela. Otro por la historia. Pero, ¿de qué? ¿Cómo nos sirve esas cosas en este momento? Yo tengo perdona lo confuso que estoy porque me sorprendió la pregunta. Como hay una cosa que sí siento que tenemos nosotros, y que es que somos muy universales.
los mexicanos son más metidos hacia adentro, los mismos colombianos. Bueno, Tú ves, por ejemplo, Cabrujas fue el que dijo en una oportunidad que nosotros los venezolanos, ¿no? Somos los hijos tanto de Shakespeare como de Newton, o sea, que somos eso, exactamente universal. Pero yo iba así, yo quisiera que empezáramos, ¿no? Hablando de ese negrito que no tendría en la mayoría de los países mayores oportunidades, ¿ok? De familia muy humilde, que limpiaba botas en la plaza de Katia. ¿Cómo llegó a donde llegó? ¿Cómo teniendo todo aparentemente en contra? ¿Qué fue lo que encontraste y escogiste en el camino para llegar a ser uno de los pintores más importantes de la crítica europea, que no es cualquier cosa y que es más dura que la crítica norteamericana? ¿Cómo ese muchacho, ¿no? Ese carajito limpiabotas de la plaza de Katia, primero descubrió los colores y la pintura y luego dijo, no, yo lo que quiero es ser pintor, en contra de, supongo, lo que diría todo el mundo, pero ¿cómo vas a ser pintor? Te vas a morir de hambre toda la vida. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa batalla? ¿Cómo fue esa pelea? ¿Cómo fue esa pasión? A ver si el negrito que ahora está en la plaza de Katia, ¿no? Y que tiene un sueño, puede lograrlo como lo lograste tú. sí, ahorita, déjame medio concentrarme. Solo lo universal nos va a llevar ahí. Yo daba clase en Salzburgo, en la academia que fundó Kokoschka, que es uno de los grandes artistas expresionistas alemanes, austríacos. Y una de las cosas que lo sorprendía era por ejemplo, una vez eran clases individuales, yo no daba clases colectivas, pero se venían todos a oírme. Yo estaba hablando de Cézanne y ellos se asombraron, me dijeron, ¿cómo sabe usted tanto de Cézanne? Por Alejandro Otero. Alejandro Otero, ¿y quién es Alejandro Otero? Es un gran artista venezolano. Y así les pasó varias veces, me dijo, se sorprendían del tipo de conocimiento que tenía yo. Y ese conocimiento lo adquirí en Venezuela, en Caracas. Esa es parte de la explicación de lo que yo haya podido hacer. Yo he tenido grandes amigos que prácticamente me adoptaron cuando tenía como 17 años aquí en Nazoa, que no había viajado a Europa, pero conocí Europa como si lo hubiera viajado muchísimas veces. Alejo Carpentier, que aunque no era amigo, él daba clase en la Escuela de Arte Plástica y estaba pendiente porque yo se lo planteé de la música que yo oía, me escribía notas para que en el venezolano francés me permitieran oír esa música. Pero ¿cómo llegué ahí? Si, ¿cómo pasaste de limpiabotas para ganarte el pan de cada día Voy a decir, a pintar? con los libros. Y fue una casualidad. Cuando tenía como 10 años, yo descubrí que existía un curso de arte plástica para niños. Y yendo, ese era en el centro de la ciudad, me paré en una biblioteca que era pequeña. Y claro, yo en esa época, alpargata, los pantalones rotos, parecía un malandro. Cuando me veían acercarme, me dicen, muchachito, sepárate, sepárate, sepárate. Y me puse a ver los libros. Y él se acercó, un tipo muy alto, y me preguntó si a mí me gustaría leer, o tú lees. Y yo le dije, sí, si te presto el libro, ¿tú lo devuelves? Sí. ¿Y lo lees? Sí. Bueno, te voy a prestar un libro.
Y el loco este me prestó el primer libro que yo leí sin entender, fue Las vidas paralelas de Plutarco. Imagínate, yo llegué al barrio y algunas cositas me quedaron. Y entonces yo trataba que los muchachos jugaran al Olimpo y ese tipo de cosas que ellos no sabían, ni yo tampoco. Y así empecé. Leía como un libro cada 2 semanas. Pero ¿por qué te atrajo la lectura y no querer ser beisbolista o querer ser cantante de guaracha, ¿no? O de mambo, o cualquier otra cosa, o doctor, o ingeniero como sueño, o presidente? ¿Por qué Bueno, la pintura? ¿Cómo descubres la pintura? ¿Cómo descubres el color? bueno, eso va unido al descubrimiento del color. Cuando tenía como 4 años, creo. Mi mamá me metió en un kinder, ¿no? Sí, en realidad no se puede llamar kinder, era una señora que le daba clase a los niñitos del barrio. Pero ella, su casa estaba cavada una parte dentro del cerro. Y ahí la primera vez que fui, había un niño que tenía lápices de color. Y empezó a dibujar un barquito, como hacen todos los niños, una línea roja, una línea azul, una línea verde, iba metiendo eso y yo lo iba viendo. Yo estaba tan asombrado de lo que estaba haciendo que le pedí el dibujo. Y me dijo, no, yo no te lo voy a dar porque tú vas a decir que he hecho por ti. Y cuando salimos de clase, él se lo decía a todo el mundo, mire, este niñito, con grosería, pues, quiere quitarme el dibujo a mí para decir que es hecho por él. Con él tengo una historia increíble, porque pasaron como 20, 30 años, y ya yo era un pintor y empezaba a ser reconocido, y un guardia nacional me paró y me dijo, Borges, yo me asusté mucho porque era un guardia nacional, y me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Yo soy Cuervo. Yo no me acordaba de Cuervo. Cuervo, ¿qué? Bueno, yo soy el que tú le quitaste el dibujo para decir que era hecho por ti. Él había transformado su historia en que yo le había quitado el dibujo, o se lo iba a quitar, o iba a decir que era hecho por mí. Pero él sabía ahora que yo era pintor. A mí esa historia siempre me impresionó muchísimo. Y dando una O vez sea que en tú a los México, 4 o 5 años ya te atraía el color y el dibujo. ahí fue el descubrimiento. Bueno, unos años, ya 30 y pico de años, estando en México, había una reunión y estaba el rector de la Universidad de México. Y yo conté la historia. Me dijo, eso es simple, porque yo nunca entendí por qué él se acordaba de esa escena, que es una escena sin ninguna importancia a un niño. Pero entonces él me dijo, lo que pasa es que él iba a ser pintor y tú ibas a ser guardia nacional. Eso hubiera podido suceder. Ahora, ¿por qué no sucedió? Ahí es donde está. Yo creo que es la persistencia, la voluntad, porque a partir de ahí, cuando entré en primaria, mi mamá tenía una bodega pequeña y yo dibujaba en los papeles con los cuales ella envolvía la venta y se formaban unos escándalos porque los tipos decían, este papel, este pan está envuelto en un papel usado, y mi mamá descubría eso y era una paliza tremenda. Cuando entré en la escuela de arte, en la Pérez Bonarde, sucedió un accidente que me cambió la vida. Bueno, es una cosa graciosa y, y trágico-cómica. Resulta que los muchachos más grandes obligaban a los más pequeños, todos sentados, agacharse y agachados y hasta había un espacio vacío y ahí estaba el escritorio de la maestra, que era muy bella. Entonces el juego estaba en que el niño avanzaba, metía la cabeza por debajo del el escritorio y le veía las piernas y después regresaba. Los otros niños
hacían escándalo para que la maestra no se diera cuenta. Pero cuando me tocó a mí, después de muchos golpes que me daban y me obligaban hasta que tuve que hacerlo, que iba llegando ya veía las piernas de la maestra grandísimas. Alguien gritó: maestra, Borges está debajo del escritorio. Y ella se echó para atrás, me vio debajo, metió la mano, me agarró por el cabello así y me levantó y me llevó así a la dirección. Todos creíamos que el director y ella eran novios o lo que fuera. Y él me dijo lo horrible que yo había hecho. ¿Tú te has dado cuenta de lo que tú has hecho? Bueno, la maestra se fue, llegó a las 12, todos los alumnos se fueron y él me dejó encerrado. Pero antes me dio una orden, me dio dinero. No, antes me dijo: ve, buscó un envase y que era como 5 litros de gasolina. Y me dijo: cómpralo ahí en la bomba y lo trae. Entonces yo fui a la bomba, compré la gasolina y regresé. Y él me dijo: bueno, tú ahora, como hice lo que tú habías hecho, quema esta escuela, échale gasolina a toda la escuela. Y después con un fósforo, aquí tiene los fósforos, le pones y prendes todo esto. Y se fue y me dejó ahí encerrado. Yo estaba en un dilema. Si yo no le obedecía, me iban a castigar. Entonces tenía que quemar esa escuela. Pero la otra es que yo decía: si la quemo, ¿por dónde me escapo? Y descubrí que no tenía por dónde escaparme. Todo era muy alto. Si yo quemaba eso, me quedaba adentro. Y entre ese dilema y las preguntas y caminar por la escuela sola, llegó la 1:00 y él regresó. Y me dijo: pero no quemaste la escuela. Tú algo bueno debes tener. ¿Qué te gusta hacer a ti? Le dije: a mí me gusta dibujar. Entonces me llevó al taller de carpintería. Y habían esos bolígrafos que tú dibujas quemando la madera. Y me buscó una madera, me buscó eso y me dijo: haz lo que tú quieras ahí. Y regresó como a las 2 horas. A las 2 horas me dijo: tú dibujas. Tú podrías dibujar prejonarme, que así se llama la escuela. Pero yo no tengo con qué. Entonces él compró los papeles, compró los crayones y lápices, los papeles grandes, y me dio un retratico. Yo lo hice grandote. Él le gustó y a partir de ahí empecé a hacer todos los procesos. Yo decoré toda la escuela. Pero cuando los finales de año que hacían una fiesta, yo tenía para tener, por ejemplo, una camisa o un pantalón, yo ahorraba durante un año, centavito a centavito. Pero siempre sucedía, por ejemplo, que el pantalón me quedaba corto y lo tenía que bajar como Cantinflas y cerrarme el saco, cerrar para que no se viera que el pantalón lo tenía bajo. O el saco me quedaba muy chiquito porque nunca podía comprar las 3 cosas juntas. Un saco, una camisa y un pantalón. Era una de las 3 cosas cada año. Mientras tanto, tanto en las vacaciones como después, yo vendía, por ejemplo, mangos que buscaba desde ahí lejísimo, como 1 hora, hasta el Paraíso. Un tío mío que trabajaba ahí en esas haciendas, era un tipo rubio, muy, parecía un español. Y bueno, esa era medio hora, por lo menos 1 hora en llevar esos mangos que yo vendía o aguacate. Y además de eso, descubrí que podía ganar dinero limpiando zapatos. Y eso lo hacía en una corrección en un cine que después tumbaron, que se llama, creo que Cine Bolívar, que es en la avenida Sucre. Sí. Pero el problema difícil es que yo al terminar 6º grado tenía que trabajar. En mi casa no me podían financiar los estudios de bachillerato. Cuando
vinieron las vacaciones, bueno, que yo todo trabajando. Ya cuando entró el periodo de que se abrieran las escuelas, varios de los muchachos que estaban estudiando en un liceo nuevo que habían hecho en Katia, ellos me invitaron a ver el liceo. Y claro, el piso no era mármol, pero parecía una cosa muy costosa, sillas y mesas donde sentarse. Y ellos estaban jugando, algunos de ellos jugaban ajedrez. Yo nunca había visto el ajedrez. Pero cuando salí ahí yo le he contado, ese es quizás el momento más triste de mi vida. Porque yo los vi a ellos que tenían un destino y que sabían lo que querían. Y yo, mi destino era incierto. Yo quería pintar, pero no sabía cómo y en qué manera podía desarrollarme. Hubo una conciencia también. En esa escuelita, si uno subía una escalerita de tierra que estaba prohibido, no sé, un día lo hice y resulta que el marido de ella era escultor y retocador de fotos. Y yo lo seguí a él como 2 o 3 años. La escultura de Sucre que está en la Plaza de Katia es hecha por él. Eso fue muy importante, ese nexo en afirmarme que yo quería hacer eso. Pero en esa caminata yo tenía que trabajar. Mi papá tenía una idea que yo creo que era buenísima, pero no era buenísima para mí. Él quería que cada uno de los hijos fuera empresario, no empleado. Entonces, un hermano mío, él lo puso de asistente de un taller mecánico para que él después montara un taller mecánico, que lo hizo dentro de la casa. Nosotros vivíamos dentro de un taller mecánico. Y el otro, que es tractorista, bueno, que se hizo tractorista, tuvo una empresa. Y yo iba a ser carpintero y montó una carpintería. Durante, volviendo a la caminata, que no sabía el camino, voy a pegarlo porque más o menos fue así, fue unos días, yo vi un camión de maicena americana que tenía el dibujo del águila. Cuando yo vi eso, dije... La maicina americana, gran producto, gran nacional, con el águila en la tapa, ¿te acuerdas, no? Cuando yo lo vi, dije, ahí necesitan a alguien que dibuje. Y me acerqué al chofer y me dijo, no, nosotros no lo hacemos. Y se bajó y llegó al afiche grande, pintado, y ahí estaba el nombre de la imprenta. Era una imprenta de Unión Gráfica, de un catalán que se llamaba Orcajo. Y que no sabía, no estaba la dirección ahí. Pero él me dijo, eso está como por Propatria. Y bueno, yo me pasé meses escondido de mi mamá buscando ese sitio. Cuando mi papá me llevó al taller de carpintería que quedaba en el centro de la ciudad, me dejó en el taller y yo esperé un ratico y al ratico me fui de ahí. Y empecé a caminar como 1 hora y media para llegar a la imprenta. Y entré. Orcajo era pequeño, pero como yo era tan chiquito lo veía muy alto y fuerte. Y le dije que si tenía trabajo para dibujar y tal. Y me dijo, sí, ¿tú quieres aprender? Y le dije, sí. Y me llevó al taller de los dibujantes. En esa época tú ahora con la computadora levantas los textos, tienes todo eso. En ese momento había gente que se especializaba en dibujar las letras. Y estos dos, un colombiano y un venezolano, eran excelentes dibujantes de letras. Y lo que hicieron la primera semana era que yo tapara los huequitos de los negativos, no hice nada. Bueno, hubo la cola
para cobrar y yo hice mi cola. Cuando fui a cobrar me dijeron, usted no tiene nada aquí, hable con Horcajo. Y yo fui a hablar con él. Me dijo, ¿a ti en la escuela te pagaban? No. Entonces, ¿por qué te voy a pagar yo? Pero antes fue la llegada a mi casa, que mi papá fue a buscarme a las 12 del día, no me consiguió, le dijeron que yo me había ido, fue a la casa a buscarme pensando que era un flojo y no me encontró. Fue a la jefatura, bueno, estuvieron súper angustiados. Y yo llegué como a las 5 de la tarde. Es decir, me había desaparecido de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Mi papá creía en los castigos, mi mamá no. Mi mamá era muy fuerte. Bueno, total es que al día siguiente mi papá me dijo, móntate que te llevo para allá. No obligado, brincar. Lo cierto es que él tuvo la inteligencia de decirle a mi mamá, déjalo tranquilo, déjalo que haga lo que él quiere. Y así fue que empezó mi camino. El colombiano hacía silueta con tijera, después que en el centro de la ciudad. Y en los meses que yo estuve ahí, el secretario me llamó un día y me dijo, ¿tú no es que quieres estudiar en la escuela de artes plásticas? Yo había ya averiguado, pero las horas, yo salía a las 5 de la tarde y ese era un viaje como de 1 hora. Y además era como a las 3 de la tarde, una cosa así. Entonces yo le dije y a partir de ahí yo salía, entraba a las 8 y salía a la 1. No trabajaba en la tarde. Había un niño que ganaba 18 bolívares. Y el primer éxito fue que Horcajo le pidió a los dibujantes que dibujaran un panadero y panes, y ellos no sabían dibujar figuras. Y yo le dije a ellos cuando se fue Horcajo que yo lo podía hacer. Y lo hice. Ellos se lo entregaron a Horcajo. Horcajo imprimió la bolsa de una casa de abasto de Katia, que yo la cargaba, la enrollé en el bolsillo. Bueno, era un éxito brutal. Pero él fue a felicitar a los dibujantes. Y yo le dije, no, ese es el muchachito que hizo eso. Bueno, al final de la semana él me dijo, vas a cobrar. Y ya había pasado 2 o 3 meses que yo estaba ahí sin cobrar. Con la burla de mis hermanos y de todos ellos, ¿no? Entonces me dieron un sobre 5 bolívares. Ya 2 veces había tenido una pelea con el muchacho por el hecho de que yo no cobraba. Y esta vez yo abrí el sobre frente a un poco de obreros y tal, creyendo que por lo menos iba a tener 18. Tenía 5. Bueno, y terminé peleando con el muchacho en la calle, que vivía ahí mismo. Vio la pelea y me llamó, me dijo, la próxima vez está despedido. Bueno, cuando empecé a salir mediodía, pues es una cosa que no me enorgullece, pero como me tenía tan embromado, yo salí el primer día y lo busqué que estaba trabajando. Le dije, adiós, esclavo. Pero él se rió de eso, no le dio importancia. Pero cuando tenía como 5 o 6 días diciéndole eso todos los días, me dijo, vamos a hacer las paces. Y hicimos las paces de eso. Pero en la escuela, yo estaba preocupado cuando dibujaba, que estaba en la escuela, de que las cosas fueran muy realistas. Una vez, estando en la escuela, bueno, cuando tú ves un muchacho de 20 años y tienes 10, tú ves un hombre y él está sentado viendo un mural que ha pintado y había unas mujeres y había un brazo y yo estaba al lado de él, me puse al lado de él a ver lo que él estaba viendo. Entonces me volteo y le digo casi al oído, el brazo de esa mujer es muy largo.
Entonces él se volteó hacia mí, me dijo, mira, carajito, la pintura no es una fotografía, ¿entiendes? El que me estaba diciendo eso era Soto. Imagínate tú, Jesús Soto. Soto. Y el curso infantil que hice fue un curso experimental y el que lo estaba dando era Alejandro Otero. Imagínate tú, el hombre que tiene una escultura en pleno poder del imperio mismo, que es en Sí, Washington, ¿no? sí. En la Casa Blanca, en la parte de atrás. Mira, De Jacobo, 23 Jacobo, años. la verdad es que tú necesitas, cuando regreses a tu querencia, que no es Nueva York, sino es Caracas, que es el Ávila, que es lo que tú necesitas y quieres y amas para trabajar y crear. Alguien allá en Venezuela tiene que grabarte todo esto. Es muy importante, porque este pedacito que nos has contado de tu vida es un cuento hermoso, es un cuento, es como un cuento de hadas, ¿no? De un país llamado Venezuela que queda al norte de América del Sur. Y además es un mensaje de optimismo y de un país que creció en el siglo XX, que comenzó sumamente pobre y que llegó ya a mitad de siglo, ¿no? A ser uno de los más estables y más con mayor progreso en el mundo. Es muy importante. Pero ahora yo quiero, si Pero tú antes que me termine, permites, déjame decir una cosa ahí que es importante. La otra cosa que es importante, mira, era que la intelectualidad venezolana era muy abierta. Pero yo me asombro cómo muchos de ellos me dedicaba tiempo y no me conocían. lo mismo hiciste tú con todos nosotros. Lo he hecho porque yo aprendí así y lo hago y lo sigo haciendo mucho, pero porque lo aprendí con ellos. Mira, la ropa que yo usaba era que me daban la ropa, a mi mamá no le gustaba porque tenía mucho orgullo y creía que usar ropa usada era malo. Pero está Aquiles Nazor, que en un momento dado, como a los 16, 17 años, él vivía en un apartamento que no era muy grande, que tenía 2 cuartos, una sala y la cocina. Bueno, él usaba un cuarto para trabajar. Ese cuarto que él usaba para trabajar, me lo prestó a mí. Bueno, con Aquiles yo aprendí a leer analíticamente. Aprendí muchísimo de Francia. Él no iba a Francia, pero era cultísimo. Era como si hubiera ido. Antillano, Sergio Antillano. Con Sergio yo empecé a oír jazz. Sergio era un fanático del jazz y lo conocía mucho. Ragtime, toda esa cosa. Farwale. Con Alejo, todo lo que era la música contemporánea, yo lo vi, porque estaba pendiente. Y Alejo ya era el gran escritor que era. Y el que tenía enfrente era un negrito, zarapastroso, ¿no? Y uno lo buscaba. Abreu, Mario Abreu, que él tenía la costumbre de visitar eh, artistas, escritores, los sábados y los domingos. Y él me llevaba. Una vez, él era un abusador. Un domingo fuimos a la casa de Alejo, a Pentien. Y bueno, Alejo habló muchísimo, una cosa impresionante. Contó un viaje en avión de China, de Rusia a China, y tuvo como media hora desde el avión, por donde pasaba el avión, contando las historias de los sitios por donde estaba pasando el avión. Bueno, era las 12, yo le digo a Abreu, vámonos Abreu, que ellos van a almorzar. No, ellos tienen que invitarnos a almorzar nosotros. Y se quedó. Bueno, ya después que almorzamos, vámonos. No, aquí vamos a cenar. Bueno, ese era Abreu. Y entonces se me amplió el conocimiento impresionante. Fíjate, Aquiles, la amistad de Aquiles. Estando yo, tenía 10, 11, 12 años, eh, yo iba a Fantoche, que era un periódico humorístico,
con un dibujito, a veces me lo publicaban. Y nunca me lo publicaban porque no era bueno. Pero un día yo entré equivocado y entré a la parte de abajo del periódico donde estaba el taller. Y ahí había un hombre levantando texto con plomo, que eran antes unos moldes de plomo que tú ibas metiendo. Y él me llama, mira, muchachito, pon esto aquí, tráeme acá, tráeme. Pero al rato se da cuenta que yo estoy allá adentro. Me dice, ¿cómo tú entraste aquí? ¿Qué estás haciendo? Entonces le conté que yo traigo siempre un dibujo y nunca me lo publican. Dice, dámelo, te lo vamos a publicar. Y me lo publicó. Bueno, tú te puedes imaginar, yo con ese periódico debajo del brazo, caminando. Y la otro sitio de las exposiciones mías eran las fiestas. Hacían fiestas en el barrio y yo me paraba en la puerta, un poquito más atrás, 2 metros, con un dibujo, con las manos así, daba el dibujo así. Los muchachos entraban a su fiesta y salían, pero siempre había uno que se paraba y decía, ¿para ver qué es lo que está haciendo este carajito? Y veían y llamaban a otro, mira el dibujo que hace este muchachito. Entonces, después que venían 3 o 4 que veían el dibujo, yo me iba para la casa. Ya había cumplido mi show. Bueno, la cantidad de gente que me ayudó, yo creo que esa, y todavía eso existe. El venezolano es generoso. Fíjate que al principio te dije, no sé, porque es que lo que yo le tengo miedo siempre a los conceptos generales sobre un país, me da mucho miedo y siento como una inmensa responsabilidad. Pero es sumamente generoso. Pero Sumamente. fíjate, Jacobo, tú tienes 86 años, perteneces a unas generaciones anteriores a las mías. Pero eso que tú estás viviendo con esta gente, todavía existía cuando yo era joven, no sé si todavía existe, y lo puedo decir de ti, lo puedo decir de Reini, lo puedo decir de Adolfo Martínez Alcalá, de Cecilia Martínez, que son como padres de uno, que lo alentaban a uno, que le daban cariño a uno, que creían en uno, y uno apenas si estaba empezando. Hoy en día, un muchacho de barrio, tú que has conocido no solamente la pobreza, sino has conocido la riqueza, no solamente te has alternado con gente humilde, sino con clase media y con clase dirigente, ya sea en el capital o en la política. ¿Sientes que hoy en día ese muchacho de barrio que tú fuiste y que tenías una ilusión y sabías lo que querías, que es muy importante, y persistías en ello una y otra vez, y podías caminar hora y media buscando una dirección, ¿no?, donde podías lograr algo de lo que querías, hoy lo puedes hacer? Si los hay, los conozco, y algunos son amigos míos, muy amigos. Hay unos que empezaron a relacionarse conmigo cuando tenían 17 años y ya tienen como 9, 10, 11 y los he visto crecer y, y hacer trabajo cada vez más complejo y con una cultura muy grande. Y ellos a su vez lo hacen eh, movimientos, incluso galerías de jóvenes, hechos por los jóvenes. Y, tú sabes, hay una cosa impresionante, que dentro de este caos y esta doble pandemia que vive Venezuela, hay un movimiento cultural que la gente no se imagina y de vanguardia. Eh, porque es que yo creo que la pasión por las artes plásticas, por ejemplo, por la música, por todo, eso fue sembrado por todos estos pioneros y eso se ha mantenido y van uno detrás de otro. Eh, Gente que yo pensé que eran jóvenes en un momento dado, para mí, hoy son gente mayores, son considerados maestros y son verdad maestros, con una cultura universal impresionante. La Venezuela, cuando uno lo ve desde afuera, cree que está totalmente destruida. No,
No está destruida no porque no han querido destruirla, pero la gente está fortalecida. Las cosas que hacen sin resultados económicos no importantes, solamente por la pasión de la cultura y del arte, es impresionante. Después el problema es los idiomas. Muchos de ellos hablan 2 y 3 idiomas, sin haber salido de Venezuela, sin tener dinero para salir de Venezuela. ¿Y por qué no hay más venezolanos universales si somos un pueblo, como decía Cabrujas y como decías tú al principio, universal? Nosotros somos los hijos de Einstein, de Shakespeare, de los grandes del mundo, porque tenemos una visión mucho más amplia que la mayoría de los países del mundo, inclusive que los norteamericanos, que es el imperio, que es la primera potencia mundial. ¿Por qué los colombianos tienen a García Márquez, los peruanos tienen a Mario Vargas Llosa, ¿no? Lo aupan, se enorgullecen de ellos, y nosotros no tenemos eso, y eso que tenemos grandes escritores? ¿Por qué si somos tan universales nos costaba tanto salir fuera del país a trabajar, a trascender? Esa pregunta nos la hacíamos todos los jóvenes en esa época, que, bueno, escritores, todo. Hay una cosa, bueno, hoy no es así, pero durante mucho tiempo el venezolano no emigraba. Emigraban muy poco, o se quedaban afuera muy poco. Pero la mayoría se quedaba en Venezuela. Yo soy un caso. Yo me pude haber quedado en París y decidí quedarme en Venezuela. Y varios. El vivir en Venezuela antes que esta gente apareciera, con todo el drama que había y la pobreza, todas esas cosas que yo la viví, porque a mí no me pueden decir tú hablas así porque eres un niñito de bien. No, la, 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 la sociedad, el clima, todo era muy, muy cálido, muy, muy sabroso. La manera de relacionarnos era muy fácil. Yo, por ejemplo, porque a veces no quería coger autobús, perdón, no quería ir a pie porque era del centro de la ciudad a Katia y no tenía para coger un autobús. Yo hacía mi cola y empezaba a hablar con el que estaba al lado. Y cuando llegaba arriba, me registraba el bolsillo, ay, no tengo para pagar el autobús. Y me decía, no, no, ven, yo te pago el autobús. Claro, no lo podía hacer siempre si estaba la misma persona, porque se dan cuenta que, pero esa facilidad de relación es muy grande. Yo tengo un amigo, date un ejemplo, un amigo escultor alemán que habla inglés, pero poquito, lo que habla es alemán, y vino a visitarme. Pero el tipo decidió ir hasta el estado Bolívar. Y yo tenía un amigo que estaba viviendo en un espacio abierto casi en la frontera con Brasil. Bueno, este tipo dice, yo quiero ir porque ahí debe haber piedras grandes, él es escultor sobre piedras. Este tipo se ha hecho el viaje de allí hasta el Amazonas sin hablar español. Yo lo que pensé es que lo iban a matar, le iba a pasar cualquier cosa. Mira, lo atendieron en todos los sitios. Fue una vaina fantástica. Pero no solo él. Después una pareja de franceses me buscó a mí y ellos iban de paso, pero no sé por qué decidieron hacer un viaje por Venezuela. Tuvieron como 3 o 4 meses. No hablaban español tampoco. Aprendieron algo en el camino. Fueron atendidos por todos lados. Todos lados. Lo que ha hecho esta gente con nosotros es imperdonable. Eso llamaban el gentilicio. El sentido del placer de vivir, de la alegría de vivir, aunque no tengas recursos. Esa era parte de lo que somos nosotros. Yo ahora mucho me entristece y hay veces no quiero hablar
de política ni nada de eso, porque me da mucha tristeza cómo nosotros no somos capaces de unirnos sobre algún punto para cambiar este destino. Nadie quiere sacrificar nada, en el sentido no de valor, que muchos lo tienen de una manera increíble, sino de opiniones. Que ese sí es una parte que no sé si siempre ha estado ahí. Somos muy dogmáticos. Uno tiene una idea y no hay manera de que esa idea se pueda confrontar con el otro para buscar una cosa más cercana a la realidad. Y me entristece mucho porque hay veces que el reconocimiento del otro es cuando lo mata el gobierno. Y todo lo que hay que hacer para desprendernos de esta pesadilla es unirnos en algunos puntos y entender que todos tenemos roles. Fíjate, en la guerra de Vietnam, no lo puedo decir, yo digo, siempre he contado esa historia, digo, un viejito de 80 años, resulta que yo tengo 89, no puedo decir un viejito de 80 años, pero un viejito de 80 años, en esa guerra, él tenía un espacio, lo que él tenía que hacer era cocinar un arroz, meterlo en una bolsita y en el bosque, en un árbol determinado, dejar la bolsita de arroz, que por ahí en algún momento pasaba un combatiente y agarraba esa bolsita de arroz y comía. Todos tenemos un espacio, en los que están afuera, en los que están adentro, los que son más audaces, los que son menos audaces. Esa unidad de esfuerzos y de capacidades es la que nos puede hacer cambiar la historia. Pero la verdad es que hay veces que leo, porque yo leo mucho y estoy muy enterado, que termino no entendiéndolo. Que por qué no podemos ponernos de acuerdo en mínimo. Y si eso, yo soy optimista que ese cambio lo vamos a hacer, pero será más largo en la medida que no seamos generosos con nosotros mismos. Pero fíjate, Jacobo, en el 58 los venezolanos se unieron y eso que Sí, venían de un gobierno donde es verdad que había una relativa crisis económica comparado con años anteriores, pero no se pasaba el hambre que se pasa ahora, funcionaban los servicios públicos y todo. Los comunistas se unieron con los copellanos con los comunistas y los adecos, los herredistas en general. Hubo e inclusive gobernaron en ese periodo de transición después de la Razábal, en ese primer gobierno gobernaron juntos. Eso se logró, sí, porque ahora yo lo no. viví. Yo tendría Claro que lo como viviste, 26. pero porque ahora no se puede lograr aparentemente. Yo creo que hay una cosa que tenemos que pensar todos nosotros. Esta gente nos ha cambiado. Estos 20 años no son solamente 20 años de miseria, de represión, de asesinato, eh, de hambre, etcétera, etcétera, sino que nos ha convertido en una gente que no tenemos, este, que no somos capaces de relacionarnos con el otro y ver en qué punto podemos hacer cambiar las cosas. Eh, yo creo que hay un gran cambio en la personalidad de nosotros, ¿no? Más, además, si tú le agregas la pandemia, es un desastre, un desastre. Eh, ahora quizá está apareciendo algo nuevo que uno no está viendo, porque aunque uno no quiera que la experiencia, el tiempo
se le monta a uno sobre la realidad. Es así. Hay veces que uno ve cosas y solo después dice, no, es una cosa buenísima, pero la primera reacción es de conservar cómo es que vivía, cómo es que pensaba, cómo es que hacía. Y no estás abierto sobre lo nuevo. Pero, por ejemplo, con algunos de los jóvenes que yo conozco, tienen unas ganas de aprender y superar las cosas con una velocidad que por lo menos yo no la tenía. Por ejemplo, fíjate, yo tenía reunión con un grupo de jóvenes y yo les enseñé una cosa que yo manejo ahora al lado de ellos a la mitad. Por ejemplo, el uso de Yahoo. No, perdón, Google. Tú dices un escultor que, coño, no me acuerdo el nombre, ¿cómo es que se llama? Y dices, oh, no sé, o tienes un problema físico y tampoco sabes. Bueno, si tú le haces preguntas y la vas arreglando las preguntas, por ejemplo, Alejandro Otero, no sabes el nombre de Alejandro. Entonces tú pones escultor que hace esculturas con el viento. Y te aparece un poco de gente, y te aparece Alejandro. Si todavía eso no es suficiente, tú le agregas otra cosa. Bueno, eso lo hablé con varios jóvenes, varios de ellos. Bueno, yo cuando quiero averiguar algo, llamo por teléfono a uno de ellos. Mira, tú puedes averiguar, por ejemplo, yo conocí una de la gente que trabajó en los neutrinos, no me acordaba el nombre. Los neutrinos son esas partículas más pequeñas del universo. Entonces llamé a uno de ellos. A la hora tenía texto, fotos, todo lo que pasó ahí. Porque aprenden muy rápido a moverse en tiempos diferentes, en conocimientos diferentes. Que uno, por ejemplo, yo estaba leyendo un libro y había una cosa que me interesaba, la anotaba, pero yo tenía que caminar hora y media para buscar el otro libro. Si es que lo tenía, porque entonces ya está prestado. Entonces me podía tardar un mes en averiguar eso. En cambio ahora, tú haces así, ¡clac! Y le llega. Si el joven acepta y se acepta en la curiosidad, crecerá una barbaridad. Por ejemplo, a mí me preocupa que en una situación de esto, por ejemplo, estudiar estrategia, no lo hacen. Fíjate, el Tao de la guerra dice, el arte de la guerra es el arte del engaño y ganar sin pelear. Eso lo aplicamos nosotros, entre nosotros, no lo aplicamos. Nosotros siempre le estamos dando, por ejemplo, si tú dices que el gobierno hizo tal cosa, te saltan. Eso no es verdad. Pero todo lo que diga el gobierno contra ti es verdad. Lo usan. Ahora, eso para mí es extraño el problema de la lectura, porque tienen un instrumento para aprender cualquier cosa. Y en una situación de esta, que tú estás luchando con una gente que viene de la Revolución Francesa, tienen cantidad de instructivos frente a una juventud que no estaba preparada para un enemigo así. Pero hay
todo ese conocimiento está ahí. Incluso hay series donde están todas esas cosas. Tú puedes aprender a saber cómo luchar en esta situación. Ahora, yo te noto optimista frente al futuro de Venezuela, pero hay países que han desaparecido, Yugoslavia, por ejemplo. Los imperios, ¿no?, llegan a la gloria y luego se vienen a caer, se caen, como el romano, como el español, como el inglés. Todos esos imperios gobernaban el mundo, parecían eternos y se vinieron abajo. Y esos países tardaron en volver a levantarse, pero nunca llegar a como estaban. ¿Por qué eres tan optimista con nosotros los venezolanos? Tú tocas un problema extraordinario, porque la verdad es que yo siempre he estado pensando en el futuro como la Tierra como una cosa pasajera. Es decir, que nosotros tenemos que buscar planetas habitables. Y eso ya está. Y dentro de 30 o 40 años ya habrán o pueden casi naves en Marte, ¿no? Pero es cierto que es posible que en el campo de las uniones y desapariciones de países, eso está ahí y es lógico. Es decir, ahora lo extraño que, que ese puede ser, no, es la tendencia. Resulta que los pueblos y algunos pueblos se encierran cada vez más. Tú ves en España la lucha por la lengua española y sitios, por ejemplo, los catalanes que no quieren sino que se hable catalán dentro de la casa, fuera de la casa y el español fuera. Pero lo que deberían hacer es tener más idiomas, porque cada vez estamos más cercanos. Pero eso podría producirse. Bueno, eso en parte era la idea que tenía Bolívar. Unificar Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia. Es posible que nos volvamos toda la América del Sur una sola nación. Eso no tendría nada de raro que eso pasara. Es cierto. Eso que dice es asustante porque tanto la pandemia te plantea problemas similares, incluso más amplios. Yo soy de los que cree que nosotros somos un virus. El nacimiento del hombre no empiezan millones. Y al cabo de 30.000, 40.000 años, ya somos 7.000 millones. Cuando yo estaba en París, que tenía 20 años, China tenía unos 600.000 y toda Venezuela eran 5 millones. Hoy China es 1.000 y pico de millones, mil millones, 400, una cosa así. Venezuela tiene 30 millones y tenía 5 millones. Ese crecimiento de la población gigantesca, ¿de qué se va a mantener? ¿De qué va a comer? Entonces, casi una necesidad de descubrir caminos y sitios fuera. Ahora, las pandemias han sido muchísimas. La peste negra mató casi 100 millones. Esta no ha matado tanto, pero tiene el peligro de la velocidad de contagio, porque hay una movilidad en la población. Pero yo insisto, ¿y por qué insisto contigo? Porque quiero decirle a quienes nos están viendo que tú eres nuestro Leonardo da Vinci. Tú eres un hombre amplio y de unos conocimientos extraordinarios en cultura, hasta en cine. Tú te adelantaste a Andy Warhol en el cine, te adelantaste a los italianos en el cine cuando hiciste La imagen de Caracas. Vamos a estar claros, eso fue adelantarse en el tiempo, en donde te has metido, en donde te has metido. Por eso te pregunto, ¿qué pasó?
¿por qué caímos en esto? Si nosotros éramos tan amplios, nosotros ayudábamos a la gente, si el país era boyante, es verdad que como todos los países hay crisis, baja la crisis, sube la crisis, pero es que nos fuimos al otro extremo. Ahora somos como Haití en cuanto a pobreza. Es decir, ¿qué nos pasó y qué no debemos repetir una vez que salgamos de esto? Sí. Mira, yo lo que creo que no hay que confundir a este sistema que es un accidente con lo que es el Venezuela o el venezolano. Insisto que yo tengo mucha relación con muchos jóvenes. Y en estos días hubo un encuentro donde habían varios artistas venezolanos. Y desde Venezuela, los enlaces de su trabajo por todas partes del planeta, es impresionante, impresionante. Yo, por ejemplo, cuando uno piensa, yo voy a Venezuela y regreso, yo en enero o finales de enero ya estaré en Caracas. Claro, todo el mundo se asusta porque está el hambre, está los asesinatos, todo eso se va a poner cada vez peor. Pero eso no es la esencia del venezolano, no lo es. Yo he hecho algunas colas, sobre todo cuando comprando baterías, por ejemplo. Y entonces está uno todas las noches y está hablando con la gente. Y te impresiona. Esa gente son de primer mundo. El tercer mundo lo están poniendo esta gente montándolo encima. Pero eso no son. Eso no son. No, la gente que se fue, esos 5 millones, hay gente extraordinaria que se fue. Pero también hay gente extraordinaria que se ha quedado. Fíjate en los datos de los muertos de profesionales de salud, médicos, etcétera, etcétera. La cantidad que han muerto. Enfermera. El país como esencia, cuando agarras a un hombre, el otro, otra persona, no es esta gente. Esta gente es como un tumor, como un contagio, pero no son. Y yo tengo prácticamente todas las noches una cita con alguien en Venezuela. Y uno habla de toda la situación política, pero parte de la conversación es otra cosa. La cantidad de proyectos que tiene la gente. Las reuniones. Yo he estado en reuniones de arquitectos que están visualizando qué hacer. Y no se los ha encargado nadie. No forman parte, son amigos. Son amigos. La seriedad con que de repente en ese mundo que tú ves acabándose, los tipos están mostrando una tesis con dibujo plano. 4 semanas seguidas. Yo he estado en eso. Ahora, ¿cómo lo pueden hacer? No se sabe. Pero ellos están vivos. Y lo mismo los muchachos, yo te hablo, tienen 20, 25 años, 30 años. O sea que sí, ellos no lograron realmente acabar con la esencia del venezolano. No, no han podido. Ni No han tampoco podido, con nuestro futuro. Tampoco. Con nuestro futuro. Tampoco. Esto es un accidente. Un accidente, desgraciadamente, por ejemplo, para uno, para ti, para mí, coño, de repente no lo vemos cambiar. Pero fíjate, si tú agarras la historia de los pueblos, todas esas invasiones que hacían y entraban en toda Europa, destruían todo y eso se reconstruía, volvía otra vez. Eso está, porque hay una ventaja que ellos tienen sobre nosotros, los jóvenes, que tienen internet. Tienen cómo ver lo que está pasando. En cambio, nosotros, tú entrabas a un pueblo y de broma llegaba una carta ahí.
ellos están al día. Hay, el otro es uno de esos muchachos, varios de ellos, hicieron un centro cultural. Mira, la organización de eso, eso parecía que estaba sucediendo en una de las ciudades más cosmopolitas del planeta. Y en puro muchachito. Puro muchachito. El rol, por ejemplo, de nosotros, que es un rol de continuidad, porque por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, estaba Reverón, Alejo Campentier, que debe haber tenido como 50 años. Ellos eran el futuro de nosotros. Y ellos desaparecieron y aparecieron otros. Me acuerdo las preguntas que nos hacíamos, por ejemplo, sobre Uslar Pietri, que era una personalidad gigantesca. Es que después podía aparecer otra cosa. Una cosa que dijiste que es muy importante. Yo te dije, esa es una pregunta que nos hacíamos. Nosotros tenemos a Rómulo Gallego, pero no tuvo grandes novelistas como en el resto de la América Latina. Eso es una cosa bien extraña en la literatura, pero en la pintura lo hemos tenido. En la pintura tú tienes a Soto, tienes a Cruz Diez, tienes un gentío, pero en la literatura han habido novelas importantes, pero no ha habido un movimiento, pero en la poesía sí. El movimiento poético venezolano es extraordinario, extraordinario. Lo que pasa es que la poesía tiene poca difusión, Bueno, tiene aquí en Francia. y por ir a otro aspecto del ser humano, en el béisbol y en diferentes tipos de deporte. Mira, el tiempo se va demasiado rápido contigo. ¿Okay? La verdad que fue un placer y una riqueza escucharte como siempre. Nuevamente te agradezco por todo lo que has hecho por nosotros. Y digo nosotros los venezolanos, no solamente me refiero a mí y a mi familia, ¿okay? A mis hijos, en especial a mi hija. De verdad que te queremos mucho, a ti y a Diana, ¿no? Que algún día tendremos que conversar con ella y mostrar sus esculturas. Excelente artista también, maravilloso artista y maravillosa persona. Y no hablemos de tu hija, sigue cantando o desde que es madre ahora ha dejado un poco el canto a un lado. Un proyecto con la música de los niños que tiene como 2.000 o 3.000 personas que lo siguen. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ese hombre que ustedes ven aquí ha hecho exposiciones y ha tenido homenajes de los principales museos del mundo, entre ellos, por ejemplo, el Guggenheim. Ese hombre que ustedes tienen allí, ese joven que ustedes tienen allí, a pesar de sus 89 años, ¿no? Es reconocido como uno de los 100 más grandes pintores del siglo XX por la crítica europea. Ese hombre es un apasionado, podrá estar en Nueva York, pero necesita regresar a Caracas y a su Ávila. Él sabe que no, donde yo me mude, ahí estará su cuadro de él saliendo de la ciudad y en el fondo del Ávila, ¿no? Que ya ese cuadro me lo quitó mi hija en herencia, es lo único que me ha pedido, ¿no? Como herencia. Ese hombre es Premio Nacional de Pintura, naturalmente, y ahí nos mostró que desde los 4 años, ¿no? Tuvo una pasión que no solamente significó eso porque llegó, sino también que él insistió y luchó y además tuvo la suerte de conseguirse excelentes personas que lo apoyaron y gente sumamente conocida. Por ejemplo, Jesús Soto, ¿no? Que soñaba con ir a París hasta que por fin fue. Y me recordó eso que tú estabas diciendo, una de las entrevistas más hermosas que me han dado, que me lo dio Izaguirre, padre de Boris, ¿no? Que le pasó algo parecido, soñaba con ir a París y conocía
todas las historias de París y todas las historias del Sena. Y cuando llegó por fin a París, ¿no? Debe ser más o menos en la edad que tú llegaste a la época, porque París era el centro, era Nueva York de la época, el centro de la cultura mundial. Los muchachos, sus compañeros, le preguntaban por el Orinoco. Claro, por la novela de Julio Verne, El soberbio Orinoco. Y él no sabía del Orinoco. Y se juró, una vez que regresara a Venezuela, ir a ver el Orinoco y conocer la historia del Orinoco. Bueno, de verdad, un abrazo, Jacobo, ¿sí? De verdad que muchas gracias. Las gracias te las tengo que dar a ti y a todos los venezolanos. Yo soy lo que soy por los venezolanos. Yo no puedo decir nada en contra de que no he sido comprendido, nada de eso. Felizmente, y no puedo dramatizar sobre eso. Yo he sido, las cosas todas han ido apareciendo y se me han ido dando por no sé qué, por un cariño que me han dado y apoyos reales impresionantes. Y yo creo que Venezuela es eso y volveremos a ser generosos como hemos sido. Creo y espero que nos ilumine y nos unamos y no nos dejemos derrotar con ninguna desesperanza. Un abrazo, Jacobo Borges.